Hola, buenos días a todos. Soy Alejandro, soy residente de Derma en el Puerta del Mar. Estamos a 24 de febrero, hace un día muy bueno y vamos a hablar del diagnóstico y manejo de toxicidades inmunomediadas, en concreto nada más y nada menos que las neurológicas, pulmonares, hematológicas y cutáneas. Los objetivos, se ha desconfigurado todo, de la sesión son reconocer las principales toxicidades, cuáles son las pruebas necesarias para diferenciarlas de otras entidades comunes que puedan llevarnos a confusión a la hora de reconocer estas toxicidades, ver cómo se manejan de acuerdo a las principales guías diagnósticas y terapéuticas que seguimos y cuáles son las medidas de prevención y seguimiento con las mismas. A modo de introducción, recordar los inhibidores del punto de control inmunitario. Ya se han dado muchas sesiones durante este mes sobre ello, así que no voy a detenerme. Simplemente recordar que no dejan de ser tratamientos que entrenan a nuestros linfocitos para luchar contra el tumor. El problema está en que esos linfocitos hiperactivos a veces se equivocan y destruyen no células tumorales, sino a células propias, dando lugar así a los denominados efectos adversos inmunomediados, los IRAEs del inglés. Estos efectos son variables y van a ser dependientes del fármaco, de la dosis, de si se asocian o no se asocian entre ellos y de otras características propias del paciente, incluido el cáncer. Son mucho más frecuentes con los anti-CTLA4 y en concreto cuando este se asocia a otros fármacos de inmunoterapia. Eh, la guía que nosotros utilizamos y que es prácticamente una biblia en el dermatólogo que trabaja en dermatoncología es la guía de la ASCO, de la American Society of Oncology, que reúne la opinión de un panel multidisciplinario de expertos de diferentes especialidades, oncología, dermatología, digestivo, neurología, hematología, todos se reunieron y en base a la evidencia disponible y a la opinión personal y de cada uno y su experiencia, pues establecieron esta guía. Guías que permiten un manejo basado en la graduación del efecto adverso inmunomediado. Como ya hemos hablado en sesiones previas, nosotros utilizamos y todo el mundo utiliza la CTCAE, que gradúa los efectos adversos en 4 grados, porque el quinto es la muerte, en función de si es más leve, más grave y requiere o no requiere algún tipo de intervención urgente o no urgente. Eh, las estrategias son variables en función del órgano afecto y la gravedad de la toxicidad. Eh, Aquí se ve el protocolo básico de manejo, que antes tenía algunas animaciones y ahora sale todo ahí de sopetón. Pero bueno, decir que se evalúan en 4 grados y cada uno de ellos tiene unas indicaciones a hacer. Yo me quedaría lo más claro y voy a detenerme aquí más porque luego al hablar de cada entidad, de cada efecto adverso inmunomediado, no puedo detenerme porque me llevaría 50 minutos hablando. Tener en cuenta que los grados 1 y 2 se consideran leves o leves moderados. En general, podría valorarse continuar la inmunoterapia, aunque en el grado 2 está muy recomendado ya hacer una pausa terapéutica, o sea, una pausa terapéutica y poner tratamiento con prednisona a dosis variables desde 5 hasta 30, con un tapering, que es ese descenso gradual de entre 2 y 3 semanas. Los grado 3 y grado 4 ya suele recomendarse ingreso. En el grado 4 es prácticamente obligado. En ellos hay que suspender la inmunoterapia y poner tratamiento con pulsos de metilprednisolona a dosis variable durante 3 o 5 días, seguidos de una dosis descendente de prednisona más un inmunosupresor órgano específico que va a permitirnos ahorrar corticoides, mejorar las condiciones del paciente y lograr así alcanzar de nuevo cifras analíticas o una situación clínica basal de grado 1 que permita reanudar la inmunoterapia lo antes posible, siempre valorando con el paciente los riesgos y beneficios de este hecho. Unas cuantas perlas, los pulsos de corticoide, ¿cómo se utilizan? Se utilizan a una dosis variable de entre 125 y 250 miligramos al día intravenoso durante 3 o 5 días. En ocasiones pueden usarse dosis consideradas megabolos de 500 miligramos o incluso de 1 gramo. Y como alternativa tenemos la dexametasona de 40 miligramos diarios. Y el corticoide oral en forma de pauta descendente con descenso gradual, solemos empezarlo por dosis de 30 miligramos al día, considerando la vía genómica y que a más dosis de 30 miligramos se satura la vía produciendo efectos adversos sin ningún tipo de beneficio, con un descenso gradual retirando 5 o 10 miligramos aproximadamente cada 5 o 7 días. Respecto a los inmunosupresores organoespecíficos, que como dije se utilizan en grados 3 y 4, no voy a detenerme mucho porque ya los comentó Celia, mi compañera, en la sesión previa. Recordar que cada uno va a ir orientado a un efecto adverso inmunomediado en un órgano en concreto. Así que sin más comenzamos después de esta breve introducción con las IRAES neurológicas,
Bueno, ¿son frecuentes? Pues si tenemos en cuenta que hay hasta un 12% se producen IRAs neurológicas en hasta un 12% cuando se combina anti-CTLA4 con anti-PD1, pues podríamos decir que en general sí son frecuentes. El problema está, o sea, el problema no, perdón, la ventaja está que los grados 3 y 4, que son aquellos graves que suelen requerir ingresos, son muy, muy poco frecuentes. Las tasas de mortalidad, eso sí, son las más altas junto a la miocarditis y en general se afectan sobre todo el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, nos podemos quedar algo más tranquilos respecto a las IRAs neurológicas. El espectro lo desglosaremos ahora y el tiempo medio de aparición desde que se inicia la inmunoterapia hasta que aparecen estos efectos suele ser un mes, aunque está descrito desde una de 68 semanas. Por lo tanto, en cualquier momento durante el tratamiento con la inmunoterapia o incluso una vez cesada la inmunoterapia, hay que estar atento a la posible aparición de estos efectos. Siempre vamos a seguir el mismo esquema con todas las giras, es decir, vamos a sospecharla con una buena anamnesia, una buena exploración física y hay que descartar, y por ello todas las pruebas diagnósticas de las que disponemos van a estar orientadas a descartar otras causas que podrían dar lugar a manifestaciones similares, porque claro, no todo hay que achacarlo a la inmunoterapia como una IRA, ya que una persona puede presentar progresión de su cáncer, puede presentar síndromes paraneoplásicos asociados, puede tener alguna enfermedad autoinmune de base o algún problema tóxico metabólico de base que nos lleva a confusión y lo mal diagnostiquemos como IRAE o cualquier otra enfermedad. Y en general, en las neurológicas siempre se recomienda una valoración conjunta con neurología para afiliar mejor el tipo de efecto adverso inmunomediado. Vamos a comenzar con el primero, que es la miastenia gravis. Recordar, así repasando un poquito, que es una enfermedad en la cual se producen anticuerpos que bloquean o destruyen el receptor de acetilcolina en la unión neuromuscular. Por lo tanto, lo que se produce es una detención de esa sinapsis y se produce debilidad muscular. Una debilidad muscular que puede afectar a diferentes órganos, o sea, a diferentes músculos del cuerpo y que en función de la importancia que tenga ese músculo será más o menos grave. Y hay que sospecharlo pues, en pacientes con esa debilidad típica fatigable o fluctuante. Nos preocuparía mucho la aparición de tosis o visión doble porque ya indicaría afectación de musculatura facial o la disfagia y la disartria. Hay que descartar una serie de fármacos que ahí tenéis que pueden empeorar la miastenia y todas las pruebas van a ir orientadas a descartar otras causas. No voy a detenerme en todas, simplemente recordar que es importante que algunas miastenias graves se asocian a miositis e incluso miocarditis. Por lo tanto, solicitar troponinas y hacer electrocardiograma es una norma en esta situación. En todos los grados se recomienda ingreso por ese potencial riesgo que os he dicho de afectar a musculatura importante, entre ellas la musculatura respiratoria, y en función de si el grado es 2 o 3 o 4 que se gradúa como ahí veis, pues se hace un esquema terapéutico u otro, basado en el esquema del protocolo básico de la guía ASCO que os comentaba antes, es decir, suspender inmuno y poner corticoides, ya sea por forma intravenosa o en forma oral. A modo de particularidad, recordar aquí un fármaco específico que podríamos considerar, entre comillas, como si fuera ese inmunosupresor órgano específico, pero en este caso sería la piridoximina, que lo que hace es permitir aumentar los niveles de acetilcolina en la unión neuromuscular y así actuar más efectos sobre estos receptores de acetilcolina y que se utiliza las dosis que se puede observar ahí. En los grados 3 y 4 más marcados, además del ingreso en UCI, pues podríamos valorar tratamientos como la inmunoglobulina intravenosa, la plasmaféresis o el rituximab. El síndrome de Guillain-Barré, que se produce como consecuencia de la producción de anticuerpos que destruyen la vaina de mielina de los nervios periféricos, va a dar lugar también a una debilidad muscular que es típicamente ascendente y progresiva y que asocia a otras manifestaciones como disestesia, parestesias distales y que también es potencialmente grave ya que puede afectar a la musculatura respiratoria requiriendo ingreso en UCI para intubación y manejo respiratorio. Hay que descartar otras causas, entre ellas las infecciones virales previas, que es generalmente con lo que se ha asociado este síndrome de Guillain-Barré. Los anticuerpos específicos son los antigangliósidos y hay que pedir también, evidentemente, una resonancia magnética de columna o una prueba para descartar que no sea LOE, porque podremos estar diagnosticando un paciente que tenga debilidad en miembros inferiores con parestesias distales o disestesia de un síndrome de Guillain-Barré y quizás lo que sea es una metástasis ósea vertebral que está produciendo una compresión y un daño medular. Todos los casos se consideran graves, todos requieren ingreso e interrumpir la inmunoterapia y se manejan con inmunoglobulinas intravenosas o incluso plasmaféresis, ya que lo que interesa es limpiar la sangre de esos anticuerpos que están pegándose a la vaina de mielina. Se podría valorar megabolos de metilprenisolona de 500 miligramos o 1 gramo, que ojo, no son útiles en el Guillain-Barré clásico, por lo tanto hay que estar bastante seguro de que se deba la inmunoterapia, seguido del posterior descenso de los corticoides.
La neuropatía y las disautonomías también se producen característicamente. Es importante reconocerlas. Esto es muy complejo, ya que incluso una persona que pueda comentarnos que tenga alguna alteración de la esfera genitourinaria, gastrointestinal, estreñimiento, podría estar orientando a una afectación de nervios como consecuencia del efecto inmunomediado. Todas las analíticas van a ir encaminadas a descartar las otras causas. Y en función de la graduación, en función de si es más leve, moderado, más o menos grave, pues se lleva a cabo el esquema típico, que no voy a detenerme porque es el que hemos visto en todos los casos. La meningitis aséptica sí que es importante reconocerla. Normalmente un paciente que venga por cefalea, fotofobia, rigidez en el cuello, náuseas y vómitos, es importante tenerlo en cuenta como dentro de nuestra paleta de diagnósticos diferenciales. Y hay que tener en cuenta que el estado mental debe ser normal, en contraste con la encefalitis, ya que la encefalitis tiene una evaluación y un manejo completamente diferente. Esto hay que descartar que no sea una meningitis infecciosa o que incluso pueda ser una diseminación leptomeningia de la enfermedad, y hay que hacer una serie de pruebas diagnósticas que nos permitan descartarlo. En general, en todos los casos se recomienda valoración por neurología porque hay que suspender la inmunoterapia, hablar con ellos para graduarla de forma adecuada, y el tratamiento, además de en general los pulsos de metilprednisolona seguido de la pauta descendente de prednisona, requiere hasta descartar infección, aciclovir y antibióticos intravenosos como venían en la tabla. La encefalitis, por contra, lo que va a dar lugar característicamente son alteraciones del estado mental y confusión. Son personas que suelen tener cefalea y que de forma más o menos larvada tienen cambios conductuales, pueden tener actitudes pueriles, cefaleas, convulsiones, afectación de la marcha y otras situaciones. Hay que descartar, igual que la meningitis, infecciones, metástasis cerebral y diseminaciones leptomeningia, llevando a cabo todas aquellas pruebas que nos permitan diferenciarla. También requiere la evaluación, como hemos dicho, por neuro, y el manejo es prácticamente el mismo que el de la meningitis aséptica, teniendo en cuenta que si en 48-72 horas con pulso de metilprednisolona no hay mejoría o los síntomas están progresando o incluso disponemos ya del análisis de líquido cefalorraquídeo y nos confirma la presencia de bandas oligoclonales, hay que aumentar las dosis de metilprednisolona a megabolos durante 3 o 5 días y asociar inmunoglobulinas intravenosas o incluso plasmaféresis. Además, si los resultados analíticos nos confirman la presencia de anticuerpos paraneoplásicos, que hay que pedir en toda sospecha de encefalitis, estaría indicada aquí el empleo de rituximab, ya que nos va a permitir eliminar la producción de los anticuerpos que están causando la encefalitis. Y ya rarísimas, rarísimas, las enfermedades desmielinizantes de diferentes índoles, en las que hay que hacer lo mismo, sospecharlas, diagnosticarlas, descartarlas con las pruebas analíticas, graduarla, y una vez graduada, pues poner el tratamiento de acuerdo a lo que nos dice la guía, y que aquí está el que tenga más interés en leerlo. ¿Las irades pulmonares son frecuentes? Pues más o menos parecidas a las neurológicas, hasta un 10% cuando se combina anti-PD1 con anti-CTLA4. Uno de cada 10 pacientes va a presentar algún tipo de irade pulmonar. En general, son poco comunes si las comparamos con otras como las cutáneas, pero potencialmente graves, y hasta un 2% de ellas pueden hacerse crónicas. Es decir, que pese a cesar la inmunoterapia y tratar con corticoides incluso durante más de 3 meses, puede continuar con el daño pulmonar establecido, dando lugar a una neumonitis crónica que puede ser difícil de diferenciar de otras enfermedades basales del paciente. La más frecuente es la neumonitis, pero cada vez se describen más otras como sarcoidosis, el empeoramiento del asma y demás. Y el tiempo medio de aparición suele ser 34 semanas. Esto ya es bastante más larvado, son aproximadamente unos 8 meses, 8 meses y medio. Por lo que incluso pacientes que han hecho tratamiento con inmuno, aunque se haya cesado, pueden presentar complicaciones pulmonares de este tipo. El esquema, como siempre, no hay nada clínico ni radiológicamente patognomónico de la enfermedad, entonces hay que descartar otras causas más comunes, como podrían ser infecciones, empeoramiento de problemas basales del paciente tipo asma y poco intersticiales, y poner en marcha todas nuestras pruebas diagnósticas necesarias para diferenciarlos. Entre ellas, yo me quedaría con el gold estándar, que es el TAC o el TACAR. Tenemos que hablar siempre con radiología para explicar lo que suelen verse normalmente en las irades pulmonares, que son esas opacidades en vidrio deslustrado, infiltrados pulmonares parcheados, sobre todo en lóbulos inferiores, y que no sean mal diagnosticadas como neumonías uni o incluso bilaterales, y valorar junto con neumo por si son necesarias pruebas específicas o por si son necesarios otros tratamientos. La neumonitis, por lo tanto, una tos nueva o empeorada, una disnea, un paciente que se desatura, que tiene molestias torácicas o fiebre, nos debe orientar a descartar esta entidad.
Y para ello hay que descartar primero lo que hemos dicho antes, que son enfermedades más comunes que puedan estar causando el problema, como las infecciones. Entonces, además de un diagnóstico completo y con siempre el TAC o el TACAR, hay que tener en cuenta que en aquellos que sean grado 2 o superior, es decir, un catarrito tontorrón, pues no, pero en estos casos solicitar un exudado nasal, un film array de virus y bacterias en el esputo, incluso hemocultivo. Si no se han realizado, se recomienda espirometría o DLCO para luego llevar a cabo el seguimiento, e incluso otras pruebas como la broncoscopia con lavado broncoalveolar para tomar las muestras necesarias. En función de la mayor o menor gravedad que se gradúa, se acuerda a la CTCAE, como ahí se viene, se lleva a cabo un manejo u otro. Yo me quedaría con que en general a partir del grado 2 se requiere tratamiento antibiótico empírico hasta que se descarta la infección, y que en los grados 3 y 4, en esos que requieren ingreso y suspensión de la inmunoterapia, hay que hacer pulso de metilprednisolona con la prednisona en pauta descendente, y si no hay mejoría usamos los inmunosupresores órganos específicos que, como dije antes, en este caso el más bueno es el micofenolato, pero si no se consigue mejoría durante 48 o 72 horas, se podría valorar incluso durante el ingreso una pauta de inmunoglobulinas intravenosas. Y si con ello no es suficiente, tenemos otras alternativas como el infliximab, los pulsos de ciclofosfamida dosífica que usamos en nuestro hospital o el tofacitinib cada 12 horas. Y como dije, cada vez hay más IRAES relacionadas a nivel pulmonar que se están publicando. En especial la sarcoidosis, con reacciones granulomatosas que asemejan tal cual a la otra sarcoidosis que pueda aparecer no asociada a este contexto, o incluso empeoramiento o aparición de asmas bronquiales eosinofílicas de nuevo, que, por cierto, en este caso se han publicado que han respondido muy bien al tratamiento con antiinterleuquina 5. Las cutáneas, donde nosotros pues manejamos muy bien, no hay buenos datos de lo frecuentes que son, en muchos casos no se reportan, y como son tan variadas las posibles manifestaciones de una ira cutánea, pues en muchas ocasiones probablemente estén infradiagnosticadas. Son súper precoces y están muy relacionadas con el anti-CTLA4. La mayoría de ellas son inflamatorias, como dicen en las guías, el famoso rash, donde engloban a todo tipo de erupción en la piel. El prurito y el vitíligo suponen en torno al 70% del total. Y lo más positivo es que las severas, las reacciones adversas severas cutáneas, son menos del 3%, que son las que incluirían el Steven Johnson, NET, la pega y el DRESS. Las dermatosis inflamatorias son todas las que podéis imaginaros. Cualquier tipo de dermatosis puede ser inmunomediada, y las ampollosas. Y el tiempo medio de aparición suele ser un mes. El estudio que ha intentado valorar más reciente los datos de las toxicidades cutáneas es en el que cogen 200 pacientes que han tratado con inmunoterapia para el melanoma, y se ve que el ipilimumab, o sea que el 37,5, es decir, más de un tercio de los pacientes desarrollan algún tipo de IRAE cutánea, siendo el más frecuente, como dije, por el anti-CTLA4. Puede producir todo lo que os imaginéis lo puede producir, y es cierto lo que hemos dicho, que la mayoría de ellos son grado 1 y 2. El protocolo y el seguimiento de sospecha, diagnóstico y tratamiento, pues ya lo sabemos, aquí somos nosotros los reyes en las cutáneas. Esto está feísimo, tío, había quedado súper bonito. Se dividen entre grupos no inflamatorias, ampollosas y las graves. ¿Qué decir? Pues que aquellas de grado 1, grado 2, que son las más leves o moderadas, se podría incluso mantener la inmunoterapia y abordarla con corticoides, incluso tópicos o pautas cortas de prednisona a nivel oral, y que en los grados 3 y 4, que son aquellos que en general recomiendan ingreso, se suspende la inmunoterapia y se maneja exactamente igual con el mismo esquema, la prednisona, que podemos valorarla si oral o intravenosa, seguida de un descenso paulatino de la dosis de corticoides, teniendo en cuenta, y me quedaría con esas ideas, que en toda aquella dermatosis inflamatoria e incluso ampollosa, cada vez está habiendo más evidencia del manejo con el dupilumab, que puede ayudar en estos grados 3 y 4 de enfermedades inmunomediadas cutáneas a resolver la entidad y alcanzar estados que nos permitan continuar con el tratamiento con este fármaco. En el caso de las severas, se requieren ingresos en general en nuestro hospital. Se podría valorar incluso en UCI, porque es lo más que más se asemeja a una unidad de quemados, ya que estos pacientes pueden tener gran cantidad de tejido expuesto, de piel expuesta. Y en los casos refractarios se valoran diferentes combinaciones de ciclosporina o inmunoglobulinas intravenosas. Lo que os decía, en el 2023 se publicó este estudio en el que se considera al dupilumab como un fármaco bastante prometedor en el manejo de los efectos adversos inmunomediados cutáneos refractarios a los corticoides o dependientes de dosis altas de corticoides.
Y ya para terminar, las hematológicas, que son bastante frecuentes y probablemente infradiagnosticadas, tenemos la anemia y la trombopenia, que aparecen en 1 de cada 10 pacientes o en 1 de cada 20. El espectro es amplísimo, vamos a comentar solo las más importantes y el tiempo de medio de aparición suelen ser en torno a 6 semanas, aunque se han descrito casos súper precoces en relación al inicio de la inmunoterapia. El esquema, el de siempre, las analíticas tienen que ser completas y orientadas. Y comentar respecto a la anemia hemolítica, que da lugar a un síndrome anémico, no se producen anticuerpos que se pegan al hematíe y lo rompen dentro del vaso, dando lugar a una hemólisis intravascular que va a dar lugar a coluria, colia, ictericia, o incluso en algunos casos se rompen en el bazo y dan lugar a esplenomegalia. Hay que descartar otras causas de anemia hemolítica, como serían fármacos, infecciones, la autoinmunidad o las deficiencias. Para ello, vamos a orientar nuestra analítica, donde lo más importante es confirmar la presencia de una anemia hemolítica mediada por anticuerpos con medio del CUMS. Se recomienda la valoración conjunta con hematología en todos los casos y en función de los niveles de hemoglobina haremos lo que indica el esquema o no. Teniendo en cuenta que los grados 3 y 4, que son los más graves, hay que poner los pulsos con el descenso de corticoides, valorar las transfusiones si es importante, que no se debe ser tampoco muy exigente con las transfusiones de concentrado de Matías, que manteniéndolas en cifras estables en torno a 7 y 8 puede ser suficiente para evitar mayor hemólisis de esos hematíes y dar lugar a un empeoramiento de todo el componente hemolítico. Y si no hay mejoría tras 48 o 72 horas o los síntomas ya de por sí son muy graves al inicio, hay que valorar junto a hematología el inicio rápido de rituximab e incluso mientras no se pauta el rituximab, valorar poner la inmunoglobulina. La púrpura trombocitopénica idiopática, en la que se produce una destrucción inmunomediada de las plaquetas y da lugar, por tanto, a plaquetopenia. Si recordamos que estas son las que evitan que nos desangremos, pues las manifestaciones clínicas van a ser pequeñas manifestaciones de ese sangrado más o menos grave en función del nivel de las plaquetas, desde pequeñas petequias, púrpura, equimosis, algunos casos en los que pueden producirse sangrado de mucosa o sangrados internos. El diagnóstico va orientado, como hemos dicho, a descartar otras causas y a graduarlas en función de los niveles, y el manejo es, como en todos, para suspender la inmunoterapia y valorar los pulsos de corticoides de metilprednisolona de desametasona con la pauta descendente y siempre teniendo ahí la baza de las inmunoglobulinas. En los casos más graves, si hay refractariedad después de este tratamiento, tendríamos que valorar fármacos como el rituximab o incluso como el trombopag. La púrpura trombótica trombocitopénica es poco frecuente, pero sí me parece importante recordarla porque en algunas ocasiones puede pasar desapercibida y es potencialmente mortal. E incluso se ha demostrado que retrasos diagnósticos de una semana pueden llevar a un aumento muy marcado de la mortalidad. Es una enfermedad en la que lo que se produce es un déficit de Adams-13. Esta Adams-13 es una enzima que lo que hace es degradar los multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand. Si no los degrada, el factor de von Willebrand, os recuerdo que está pegado en la pared del vaso y es el que llama a la plaqueta. Entonces, si hay una gran cantidad de factor de von Willebrand, llama a las plaquetas, se pegan a los vasos y dan lugar a la formación de microtrombos en una gran cantidad de vasos que van a producir como una malla de plaquetas a través de las cuales no pasa el hematíe y este se rompe. Entonces da lugar a una péntada, que es ese síndrome hemolítico anémico, como ese síndrome anémico hemolítico como consecuencia de la ruptura del hematíe, da trombopenia con las manifestaciones que ya hemos visto, una inflamación sistémica que causa fiebre y además una afectación de la microvasculatura renal y neurológica que da lugar a esa famosa péntada que tiene la PTT y que hay que estar atento y diagnosticar. El frotis es obligado porque nos confirma los esquistocitos, esos hematíes rotos, y en función de si hay repercusión clínica o no, los dividimos en dos grupos. Los grupos 1 y 2 leves moderados sin repercusión clínica, y cuando ya hay repercusión clínica más o menos grave, grados 3 y 4, que son los que obligan a un ingreso urgente y valorar de forma súper rápida la plasmaféresis, ya que hay que limpiar todo ese anticuerpo que se está pegando a la DAMS13, produciendo que este no pueda degradar el factor de von Willebrand. Y una vez terminada la plasmaféresis, hay que poner 2 megabolos de corticoides a 1 gramo durante 3 días y ya luego la pauta descendente del corticoide. Si no hay mejoría, hay que valorar rituximab para limpiar los anticuerpos, incluso el caplacizumab, que está indicado y financiado en estas situaciones, cuando la DAMS13 está en niveles muy bajos. Y el síndrome hemolítico urémico, que es el último ya que os cuento después de esto un lunes por la mañana, en el que se produce algo parecido. Es decir,
se producen una serie de anticuerpos que actúan sobre la vía del complemento, dan lugar a que se peguen también plaquetas y trombos en vasos y da lugar a la anemia hemolítica, la trombopenia y insuficiencia renal. La clásica es la que se relaciona con la toxina SIGA después de gastroenteritis por Escherichia coli, y hay otra típica que se debe a alteraciones del complemento, pero en la inmunomediada se debe a anticuerpos que se pegan también a la zona de la pared de los vasos y dan lugar a la aparición de ellos. Se parece mucho en el sentido de que hay esquistocitos y cómo se gradúa. Y en estos casos, aparte del caplacizumab que teníamos específico en la PTT, aquí hay otro anticuerpo específico que actúa sobre la vía del complemento, que es el eculizumab, que se usa a la dosis que ahí se ve. Como conclusiones de toda esta sesión, me quedaría la importancia que tiene un diagnóstico precoz y preciso, ya que cuanto antes diagnostique el efecto inmunomediado, menos invasivo hay que ser en el tratamiento, mayor posibilidad de respuesta y por tanto mayor posibilidad de mantener o incluso reiniciar precozmente la inmunoterapia, que al final es lo que nos interesa para el pronóstico de nuestro paciente. Para ello es importante reconocer las toxicidades, estudiarlas y su diagnóstico diferencial. Es muy importante un abordaje multidisciplinar porque no podemos saber de todo y los otros especialistas saben muchísimo de su parcela y nos tienen que ayudar a la hora del diagnóstico y el manejo de las mismas. Surge y se comentan en algunas reuniones la posibilidad de crear comités de efectos adversos inmunomediados con las especialidades implicadas. El tratamiento debe ser individualizado, las guías no son, no sé cómo decirlo, pero que no son taxativas. Todo lo que se diga en una guía no tiene por qué llevarse a cabo 100%, hay que individualizarlo en el paciente y entre ello, por ejemplo, en sentido de reinicio o no de la inmunoterapia, ya que hay pacientes que quizás en un grado 3 las guías te dicen que hay que hacer una suspensión definitiva de la inmunoterapia y hablando con el paciente y valorando riesgo-beneficio, se podría valorar incluso en grado 3 reiniciar la inmunoterapia y no perder la baza tan importante que juega este tratamiento en el manejo del cáncer. Y por otro, llevar a cabo una vigilancia activa y educar a los pacientes en el diagnóstico de estos efectos adversos inmunomediados para que los diagnostiquemos lo más precozmente posible. Así que eso es todo. Gracias.